para hacer el respectivo doble clic. Bienvenida, subsecretaria. Buenos días, Ramón, ¿cómo está? Muy bien, muchísimas Muchas gracias por venir. Expliquemos primero la motivación de entregar estas cifras de manera semanal. ¿Cuál es el objetivo en concreto? Después entraremos a la metodología para poder entender bien, porque hay otros tipos de mediciones también que siempre circulan, como se señalaba en la introducción. Pero partiendo por el origen, ¿por qué de manera semanal? Mire, fue la verdad una instrucción que recibimos de parte del propio presidente Kast, dentro de incluso lo que son en general las políticas públicas que se están implementando y que se seguirán implementando. Una de ellas tiene que ver con la transparencia. Eso es transparencia en los datos, transparencia en la forma en que está actuando el gobierno, transparencia en las medidas que se están tomando, etcétera. Teniendo en consideración eso y asumiendo además desde ya que estamos hablando, yo ya lo he dicho en varias oportunidades, pero que estamos hablando frente a una población que es madura y que logra entender que este fenómeno es tal cual como nosotros lo veníamos señalando. Estamos en una situación de crisis de seguridad. Es que se ha decidido que la transparencia de las cifras forma parte de lo que nosotros tenemos como obligación que entregar a la población para que sepa la realidad que estamos viviendo. Esa información, la idea es que nos permita a nosotros como gobierno y como Estado ir tomando determinadas acciones y en el fondo ir orientando las políticas públicas, pero también permite que la misma ciudadanía tenga su propia visión y de acuerdo a su propio criterio pueda ir tomando también sus propias medidas de seguridad, que uno las asume habitualmente como cotidianas, pero que a lo mejor, teniendo en consideración este escenario, puede ir enfocándolas y orientándolas de una manera que sea mucho más acorde con su propia vida. Nos interesa mucho eso porque, como les señalé, asumimos que estamos hablando de personas con criterio y que nos estamos dirigiendo a un público o a una población que es adulta y por tanto capaz de tener su propia visión y su propia mirada sobre la situación de seguridad. Pero nosotros entregando el insumo de cifras que creemos que es necesario en nuestra obligación. Ahora, subsecretaria, ¿cómo convive esto con otros datos que se entregan habitualmente y otro tipo de mediciones, como por ejemplo el que hace el Centro para la Prevención de Homicidio y Delitos Violentos, en donde se da a conocer de forma semestral y anual? Decíamos en la introducción, ustedes lo que señalan es que estas cifras no reemplazan a aquellas, a las otras, ¿no? O no entran a competir con las otras porque se ha generado una discusión al respecto. Sí, no. De partida, ese Centro para la Prevención de Homicidios y Delitos Violentos forma parte de una división de la misma subsecretaría. Entonces, para que lo tengamos claro, esto no reemplaza, de hecho, esas cifras también provienen de la subsecretaría, pero forman parte de lo que fue un acuerdo en que se concordaron formas de medición que tienen que ver también con generación de políticas públicas y de información, pero que aúna cifras que van entregando distintas instituciones. Claro. Entonces ahí está en el fondo el consolidado, porque nosotros lo que hacemos, lo que estamos entregando ahora, y por eso es que yo he dicho que es preliminar la información, es la información que tenemos desde la Policía de Carabineros y desde la PDI. Ellos nos entregan sus datos, pero la diferencia de mediciones es que nosotros como subsecretaría lo que estamos entregando es de acuerdo a la cantidad de víctimas y de homicidios consumados. Lo que entrega, por ejemplo, la plataforma Stop, o lo que podría entregar eventualmente si tuvieran acceso a las cifras de la PDI, son informaciones que tienen que ver con hechos delictivos, en los que no necesariamente va a haber una víctima, me refiero, perdón, cuando hablo de víctima hablo de homicidio consumado, no necesariamente va a haber una persona fallecida, puede haber un homicidio frustrado, pero eso no está incorporado dentro del número que estamos entregando nosotros ahora. ¿Y por qué? Porque este número que estamos entregando nosotros ahora, que hemos decidido hacerlo semanal, va a formar parte del consolidado que va a aparecer del Centro de Prevención de Homicidio y Delitos Violentos. ¿Me explico? Sí. ¿Sí? Sí. Este número va a formar parte de un número global. Es un insumo. Exacto, es uno de los insumos que se van a usar. Ya. A la observación que hace, por ejemplo, Paz Ciudadana, a través de su director ejecutivo, Daniel Johnson, consultado sobre esto, él advirtió que la publicación semanal de las cifras podría llevar a inducir interpretaciones erróneas sobre alzas o bajas de homicidios circunstanciales, porque una semana puede ser muy tranquila u otra semana puede ser muy violenta, y también podría desencadenar respuestas más reactivas que estratégicas. Es decir,
lo que logro tratar de entender de su observación es que ante una situación, por ejemplo, de una semana en donde por una situación circunstancial se produzcan muchos episodios de esta naturaleza, podría llevar a una reacción de la ciudadanía y consecuentemente de la autoridad muy reactiva para hacer algo ante esa situación más que ante el fenómeno global y tratarlo de esa manera más sistémica. Bueno, es que yo aquí tengo que volver un poco a las palabras. Nosotros asumimos que esto está llegando a una población adulta y con capacidad de formarse su propio criterio. No existe motivo alguno para que se produzca ni una confusión ni una sobrereacción cuando uno toma en consideración el sustento de lo que yo estoy diciendo. Lo que yo estoy señalando acá es que nosotros estamos otorgando una foto del momento actual. Eso permite que nosotros las usemos como insumo, lo mismo que vamos a usarlas como insumo para poder integrarlas, por ejemplo, en la cifra final consolidada, pero también permite que las personas sepan cuál es la realidad en que están viviendo. Y yo, aquí, bueno, puede haber un tema de miradas también, pero a mí la infantilización de las personas es una de las cosas en las que yo personalmente creo que nos genera... yo diría que la posibilidad, o evita más bien que tengamos la posibilidad de tomar nuestras propias medidas de seguridad. Yo creo que en la medida que nosotros tengamos mayor información y de mejor calidad, porque además, ojo, nosotros estamos trabajando con la mejor información, la calidad, digamos, con la información de mayor calidad disponible. En la medida que nosotros tengamos ese insumo, nosotros tenemos la posibilidad de vivir más libremente y también de tomar medidas de acuerdo a nuestro propio criterio. Entonces, partir pensando que la población va a recibir de una manera inadecuada una información que se les está entregando, desde mi punto de vista es infantilizarla. Yo creo que estamos comunicando esta información a personas que tienen posibilidad de formarse su propio criterio sobre la realidad actual. Y de otra manera, mire, para serle bien honesta, la alternativa es, si nosotros hubiéramos decidido, por ejemplo, esperar hasta la fecha que corresponde en entregar el consolidado, ustedes no tendrían idea en este momento de cuáles son las cifras que nosotros tenemos para comenzar a trabajar. ¿Por qué? Porque no correspondería entregarlas ahora, sino que en 6 meses más o en 3 meses más. ¿Me explico? Sí. Esta realidad que nosotros les estamos mostrando ahora, incluso para nosotros, puede ser poco popular, pero preferimos 1000 veces asumir ese costo que seguir creyendo que la población no va a ser capaz de administrar la información. Yo creo firmemente que son capaces. ¿Y quién va a interpretar esa información? Porque cuando usted dice esto incluso podría ser desfavorable para nosotros, claro, y yo entiendo tal vez sus palabras de una semana en donde sea muy violenta, por ejemplo, y haya mucho homicidio, comparado tal vez con la misma semana del año anterior, y entonces uno va donde la autoridad y seguramente la vamos a llamar a usted y le vamos a decir, subsecretaria, ¿qué pasó aquí? O al revés, en una semana que sea muy tranquila, que a lo mejor no es la situación que tiene la sensación de la población en un periodo más largo. Entonces, también desde el punto de vista de la bajada de la interpretación que él la hace para decir cuál es lo más, comillas, objetivo, o la pega va a ser de nosotros. Yo creo que la respuesta la tiene usted misma, o mismo, perdón. Súper simple. La interpretación viene de quien entrega la información. Si usted necesita que yo interprete la información, yo le voy a entregar la visión que tengo sobre la información. Si usted prefiere que lo interprete un académico, lo va a interpretar un académico. ¿Pueden ser interpretaciones distintas? Sí. ¿Pueden converger? También. A mí lo que me interesa es que lo que tengamos súper claro acá es que se trata de una foto que puede tener distintas formas de ser interpretadas, pero es la realidad. Y es la realidad con la que estamos trabajando. Y a mí me importa mucho que tengamos... No solamente a mí, yo ahora estoy hablando de mí porque yo he entregado las cifras, sí, pero claro, en el fondo es una visión también del gobierno. Nos importa mucho que la gente tenga esta información porque es la que le va a permitir tomar sus propias medidas, además de a nosotros tomar las medidas que nos obligan a resguardarlos a todos. Nosotros asumimos que esto es una función y una obligación del Estado, pero también asumimos que las personas tienen derecho a saber cuál es, en el fondo, la realidad en la que están moviéndose, la realidad que pisan. Y eso también forma parte de poder desarrollar la propia libertad individual. Entonces, nosotros creyendo en eso y asumiendo que se trata de personas que pueden perfectamente administrar su información de manera correcta, es que estamos entregando el insumo. Pero esto es una foto. Es una foto de una realidad en un determinado momento.
No, si usted quiere una interpretación del gobierno, va a acudir al gobierno. Si quiere la interpretación de, no sé, a lo mejor la oposición, probablemente va a ser muy distinta a la nuestra. Pero es la foto que le permite a la gente saber dónde está. Subsecretaria, ¿y cómo usted asume el trabajo que significa comunicar bien esto en el sentido de que la ciudadanía, bueno, y todo en realidad, hacemos una distinción entre números y percepción? Le ha pasado a todas las autoridades anteriores. Es que existe. Yo he escuchado aquí quejas, pero lamentable en distintos sentidos, de la autoridad que viene y me explica con números un montón de cosas, no solamente en delitos, sino en economía, en un montón de cosas. Y me dice, pero estos son los números. Pero uno le dice, pero que la percepción de la ciudadanía es distinta. La ciudadanía tiene miedo y cree que esto está desbordado, y viene la autoridad y me dice, no, se ha bajado. ¿Cómo va a asumir eso? Justamente con entrega de datos que son semanales, que una semana puede ser muy bueno y otra semana puede ser muy malo. Bueno, yo le voy a retrucar un poquito la pregunta. Ya. ¿Ha habido alguna diferencia entre esta percepción que existe de riesgo, de temor de las personas por haber entregado las cifras de manera de manera semestral? Porque lo que usted me está diciendo es que esto se lo han dicho todas las autoridades, y es verdad. Cuando uno mira, efectivamente, en cuanto a los índices de temor, son mucho más altos y están basados en una percepción que probablemente en la realidad no esté tan clara. Por ejemplo, se puede tener a lo mejor temor de que voy a poner una ciudad cualquiera, no sé, Curicó, haya 300 homicidios, y la realidad es que hay ninguno. Pues vamos a poner un escenario, pero la gente igual tiene esa percepción, ¿cierto? Nosotros creemos que probablemente el hecho de que la gente maneje sus cifras, así como sabe cuánta plata tiene en la billetera y sabe cuánto puede gastar, por ejemplo, probablemente sí tenga alguna incidencia respecto de la propia percepción del lugar donde está viviendo. A lo mejor va a ser más grave, a lo mejor va a ser menor y va a decir, chuta, yo estaba equivocado y en realidad yo tenía la sensación de que estaba viviendo en un lugar donde había muchos homicidios y no hay ninguno. Eso puede pasar, pero esto de la percepción, efectivamente siempre ha habido una discordancia entre la realidad y lo que las personas imaginan. Ahora, eso es una cosa que es distinta a la que nosotros estamos encontrándonos en este momento, porque es verdad que probablemente en algunos lugares la gravedad del asunto no sea tanta, pero si nosotros miramos a nivel global, y qué es lo que el presidente, antes de ser presidente, ya advertía, es que es verdad que tenemos una crisis de seguridad. Y eso es a nivel global. Probablemente va a haber lugares donde sea mucho menor, pero hay otros lugares que están de verdad complicados. Por ejemplo, el norte. Uh-huh. Y de hecho ha sido súper intervenido desde el inicio del gobierno. El gobierno se dio ciertos plazos, impuso ciertos plazos, ¿no? Como el plan 90 días, por ejemplo. Lo llevamos recién 32, 33, si no me equivoco, por ahí de sí, nos han jugado como si lleváramos 2 años. Bueno, eso le pasa a todos. No sé, ya es primera vez que estoy aquí. Así que... Bueno, pero yo estoy pensando en los 90 días. Usted tiene como en su repartición en particular, ¿tiene alguna meta específica para los 90 días? Yo tengo varias metas. Mire, para empezar, nosotros teníamos unas metas que ya vienen impuestas por ley. Hay una legislación que fue aprobada el año pasado y que nos impone a nosotros, dentro de un año desde que fue dictada, implementarla. Eso es la legislación que tiene que ver con seguridad municipal y con seguridad privada. Así que nosotros como desafío estamos asumiendo inicialmente esto. Respecto de seguridad municipal, es verdad que se había ingresado un reglamento a la Contraloría por parte del gobierno anterior. Sin embargo, nosotros hicimos retiro de ese reglamento. Ahora son 9, así que en realidad retiramos uno, que era el único que había ahí. ¿Pero por qué lo hicimos? Básicamente porque fue una solicitud incluso de las propias municipalidades en la primera reunión que sostuvimos. Yo le quiero decir que nosotros empezamos el día 11 y ya el día 13 ya estábamos teniendo las primeras reuniones con las asociaciones de municipalidades que agrupan la mayor cantidad de municipalidades del país. Entonces nos reunimos con ellos y nos contaron que había ciertas cosas que no estaban abordadas en este reglamento, que además fue ingresado un poquito antes de terminar el gobierno anterior. Entonces lo retiramos. ¿Ya? Esto es una cuestión además que es habitual en general en los gobiernos, retirar los últimos reglamentos para ver qué es lo que hay que adecuar. Hicimos eso y estamos trabajando en eso.
Se instalaron unas mesas de trabajo. A mí no me gusta mucho hablar de mesas de trabajo, pero son instancias de trabajo, donde hay en este momento técnicos que se están reuniendo para dentro de estos mismos 90 días, o sea que era lo que teníamos de plazo, arreglar lo que había que arreglar en ese reglamento, sacar los otros adelante y en el fondo dar inicio. Esta ley tiene que estar implementándose en agosto. Perdón, ¿y eso incluye, por ejemplo, el tema ahí está indexado el tema de las taser que no se puede llevar a cabo, por ejemplo, por eso? Por ejemplo. Ya. Por ejemplo, ese es un tema que tenemos que abordar. Y de hecho no es el único. Hay otras situaciones que tienen que ver y que nos hicieron saber también los alcaldes, y aquí yo le digo, tanto los alcaldes de las asociaciones acá con las que nos hemos reunido, que son como de nivel nacional. Yo estuve en el norte en una reunión con la Asociación de Municipios del Norte, que me señalaron lo mismo, y he estado además con alcaldes de manera individual. Todos ellos me han dicho que respecto de los quienes van a ser los inspectores de seguridad, por ejemplo, la ley no contempla ninguna medida de resguardo personal. Es decir, ellos no van a contar, o no está más bien en la ley, incorporada la situación de las propias medidas de seguridad. Eso, ellos nos pidieron apoyo, y lo vamos a hacer, respecto de una eventual agenda, una eventual ley corta, para que eso pueda ser zanjado, porque además tampoco se encuentran asignados recursos a eso. Entonces, evidentemente es una cuestión que, si nosotros vamos a poner a personas que van a cumplir una función de seguridad municipal, que hasta la fecha lo han hecho de manera prácticamente autodidacta, con regulaciones y ordenanzas a nivel municipal, pero ahora van a tener una legislación robusta, lo lógico es que esa misma legislación robusta les entregue sus propias posibilidades de defenderse. Subsecretaria, se me acabó el tiempo, pero... Yo soy buena para hablar, disculpe. No, está perfecto. Vamos a dejar pendiente varias cosas para volver a conversar sobre esto, porque además recurrentemente tocamos temas de seguridad aquí en nuestro programa y le damos tiempo para poder desarrollarlo un poquito más. Pero lo último que quiero preguntarle entonces, asociado como está esto de las taser que fue noticia en el día de ayer, el hecho de que la gobernación haga esta donación en el día de ayer o poner recursos para comprar y colocarle a los municipios, ¿de alguna manera los apura a ustedes? ¿Lo sienten que lo están apurando para que saquen rápido el reglamento o no? ¿O lo ven como una colaboración? No, yo lo veo como una colaboración. Yo creo que en la medida que nosotros tengamos la posibilidad de entregar insumos en este caso es a la policía, pero puede ser eventualmente después a los guardias de seguridad, mejor. Tenemos que pensar que nosotros tenemos un plazo impuesto por la ley y esto va a ser en agosto. Aunque a mí me entreguen insumos antes, van a tener que estar disponibles para agosto. En la medida que la policía los tenga, en la medida que nosotros podamos ir sacando los reglamentos y la legislación lo antes posible, solamente les va a dar certeza jurídica a todos los partícipes de este nuevo proceso. Muy bien. Ana Victoria Quintana, subsecretaria de Prevención del Delito, muchísimas gracias por haber venido a conversar por primera vez con nosotros aquí en Doble Clic. La vamos a estar molestando recurrentemente, así que a prepararse. Encantada y muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Noticias en versión 2.0. Eres parte del Doble Clic.